Semana se disputa un Gran Premio de Australia algo especial, y es que por primera vez desde 2013 dos australianos compartirán protagonismo en la parrilla. Sin embargo, y a pesar de ser la 23ª edición consecutiva con al menos un australiano en la parrilla, desde su inclusión en el Mundial de Fórmula 1 nunca un piloto local ha conseguido oficializar el podio en lo que parece ya una maldición que se podría remontar a 1980. La carrera de las 100 millas, disputada el 31 de marzo de 1928, es considerada como la primera edición del Gran Premio de Australia. La carrera consistió en dos carreras independientes de 16 vueltas, 169 kilómetros, al recién inaugurado circuito de Phillip Island, a unos 125 kilómetros al sur de Melbourne, y donde en la actualidad se sigue disputando la cita australiana del Mundial de MotoGP. Entre las dos carreras, el piloto más rápido y por tanto ganador del Gran Premio fue Arthur White, con una velocidad media de 90 kilómetros por hora. El Gran Premio fue alargado a las 31 vueltas, 332 kilómetros, y disputado en el mismo circuito durante los siguientes 7 años. Como curiosidad, a partir de 1931 se introdujo el formato del handicap, con el que algunos pilotos podían iniciar la carrera hasta 35 minutos antes que los perseguidores, para igualar rendimientos. Bill Thompson, ganador de la edición de 1930, repetiría en las ediciones de 1932 y 1933, a pesar de tener peor handicap que sus rivales. Y acabaría segundo en las ediciones de 1934 por detrás de Bob Lear Wright, que contaba con 35 minutos de ventaja, y de 1935 ante Les Murphy, que contaba con 30 minutos de ventaja. En 1936, el Gran Premio se trasladó a un circuito urbano entre las localidades de Port Elliot y Victor Harbor, a unos 80 kilómetros al sur de Adelaida, y se disputaría en Boxing Day, el 26 de diciembre. La carrera de 32 vueltas, 386 kilómetros, fue ganada por Les Murphy de nuevo en poco menos de 4 horas. En 1938 la prueba volvió a ser primaveral y se desplazó al recién inaugurado circuito de Mount Panorama, en Bathurst, para disputar la 10ª edición del Gran Premio Australiano. La carrera recuperaba el formato de handicap y por primera vez fue conquistada por un piloto extranjero, el más tarde ganador de las 24 horas de Le Mans de 1951 y podio en el Gran Premio de Francia en 1950, Peter Whitehead, quien se impuso a pesar de su desventaja de tiempo con todos los rivales. En 1939, el Gran Premio de Australia volvería a los alrededores de Adelaida, consistiendo en 17 vueltas, 241 kilómetros, al circuito de Lobetal, y sería disputada el 2 de enero. La victoria la conseguiría Alan Tomlinson, gracias a sus 11 minutos y medio de ventaja sobre el perseguidor principal, Jack Seiwell, que acabaría sexto a unos 6 minutos. Esta sería la última edición antes de la Segunda Guerra Mundial. A finales de 1947 volvería al Gran Premio de Australia, utilizando el formato del handicap. Esta edición sería disputada de nuevo en Bathurst, pero rotaría por variadísimas ubicaciones hasta la década de los 70. El ganador de la edición de 1950, Doug Whiteford, repitió el hito en Bathurst en 1952 y en la edición de 1953, en la que aventajó en 6 vueltas de las 64 que completó del recién inaugurado circuito de Albert Park, muy parecido al que todos conocemos hoy, y en el cual no pudo participar por problemas mecánicos un tal Jack Brabham, que aún no había debutado en Fórmula 1. La edición de 1954 sería la primera de las 4 victorias que conseguiría Lex Davison, registro tan solo igualado por Michael Schumacher ya en los 2000, mientras que en 1955 ganaría al fin en Port Wakefield Jack Brabham, que recién había debutado en Fórmula 1 en Aintree y había abandonado las 2 ediciones anteriores. En 1956 la carrera volvería al Albert Park, y a ella acudieron hasta 5 pilotos internacionales como Stirling Moss, John Vera o Peter Whitehead, que precisamente ocuparon los 3 puestos del podio en ese orden. There's Sterling Moss, Britain's ace driver, being wheeled to his start in his powerful Maserati number 7. Moss, who's only 26, is already a worldwide figure in motor racing. They roar away to a good start with Moss prominent in this stretch race of 80 laps over 250 miles. And look at them go, whizzing by at an average of 100 miles an hour. It's not only a race of speed, it's a race of tactics as the drivers roar around the circuit with death riding at their elbows. Heavy rain makes the track slippery, and officials tip buckets of sand along the road to blanket the treacherous streaks of oil. There were several crashes, and Melbourne's Kevin Neal in a Maserati spun on Jaguar Corner, knocking over and injuring an official and a newspaper photographer. Moss flashes around the circuit to reach a top of 160 miles an hour, setting a new lap record. Rolling Stones may gather no moss, but this moss gathers all the honors of Melbourne's Olympic Grand Prix. Las 2 siguientes ediciones las conquistaría de nuevo Lex Davison con Ferrari, y tras otras ediciones sin muchas participaciones,
Lex Davison sería segundo en la edición de 1960 y vencería en la de 1961. En 1962 vencería a Bruce McLaren en Caversham, mientras que Jack Brabham, que en esa edición sufrió un accidente tras marcar la vuelta rápida, conquistaría las ediciones de 1963 y de 1964, en las cuales participarían nombres muy interesantes como Surtees y McLaren, que compartieron podio con él en 1963. En 1965 Bruce McLaren revalidó la victoria en una carrera muy apretada en la que Brabham, Phil Hill, Graham Hill y Jim Clark acabarían en ese orden a menos de 10 segundos del ganador neozelandés. Bruce's winning average was 114 miles an hour, only 3 miles an hour below the lap record, which gives some idea of the tussle he and Jack had. In winning today, Bruce has become the first recipient of the Lex Davison Trophy for the Australian Grand Prix, and with Jim Clark, who has won the Tasman Cup, they go for a triumphal drive around the Longford Circuit. Por primera vez en 10 años conquistaría la victoria un británico en 1966. Esta vez Graham Hill vencería ante Frank Gardner y Jim Clark, con un Jackie Stewart que abandonaría por un fallo en la caja de cambios tras hacer la pole y vuelta rápida. Pero al año siguiente se redimiría, consiguiendo de nuevo pole, vuelta rápida y al fin la victoria por 17 segundos sobre Jim Clark. En esta edición Frank Gardner conseguiría otro podio por delante de Brabham. También participarían y abandonarían Graham Hill y Denny Hulme. And it's Jackie Stewart's race in the fastest time ever with Jim Clark second and Frank Gardner third. En 1968 sería Jim Clark quien se llevaría su primera victoria en el Gran Premio de Australia, apenas un mes antes de su accidente mortal en Hockenheim. Esta victoria la conseguiría por tan solo una décima de segundo sobre Chris Amon, que conseguiría la vuelta rápida con su Ferrari, y a un minuto de Graham Hill, quien también le arrebataría por tan solo 2 décimas su tercer podio consecutivo a Frank Gardner. Otros participantes de esta edición serían Denny Hulme, Jack Brabham y Pedro Rodríguez. En la edición de 1969, Chris Amon venció fácilmente con la pole y la vuelta rápida, ante pilotos como Derek Bell, que acabó segundo, Graham Hill y Jochen Rindt. Durante la década de los 70, el Gran Premio perdería popularidad, y volvería a ser una competición de pilotos australianos, con alguna aparición no tan exitosa de John Surtees en 1971 y Leila Lombardi en 1974. Frank Mattick, Graham McRae y Max Stewart conseguirían 2 victorias consecutivas cada uno en la primera mitad de la década. En 1977, Alan Jones competiría por primera vez en su Gran Premio local, venciendo por 40 segundos, pero una penalización de 1 minuto por saltarse la salida le retrasó hasta la cuarta posición, dándole la victoria a Warwick Brown, y los puestos de podio a Peter Gethin y John Goss, ganador de la edición anterior. Tras la tercera victoria de Graham McRae en 1978, Johnny Walker ganaría la última edición del Gran Premio de Australia antes de que ésta fijara su sede en Calder durante 5 años, donde se empezaría a gestar la maldición del Gran Premio de Australia. La edición de 1980 fue un poco ridícula, ya que pusieron a competir al recién coronado campeón del Mundial de Fórmula 1, Alan Jones, con su Williams, contra Bruno Giacomelli en un Alfa Romeo y una parrilla de Fórmula 5000. A pesar de un gran adelantamiento del italiano aprovechándose de los doblados, Jones se impondría por una vuelta a Giacomelli y doblaría hasta en 4 ocasiones al Fórmula 5000 con el que competía Didier Pironi, que logró imponerse al resto de australianos. Esta sería la última victoria de un piloto local en el Gran Premio de Australia. Para 1981 la carrera sería restringida a coches de Fórmula Pacific y sería arrasada por un jovencísimo Roberto Moreno doblando al campeón del mundial de ese año, Nelson Piquet. Geoff Brabham ocuparía la tercera plaza tras los abandonos de Alan Jones, que rodaba segundo, y Jacques Laffite. En la edición de 1982, Alan Jones no podría ni siquiera arrancar la carrera, y tras un accidente de Nelson Piquet, los protagonistas del podio serían Alain Prost, Jacques Laffite y Roberto Moreno, doblando a los pilotos australianos. En 1983, Roberto Moreno volvería a vencer, y John Smith, pasando por meta tan solo 16 centésimas de segundo por delante de Laffite, conseguiría el último podio de un australiano en Australia, hasta el día de hoy. Alan Jones tan solo pudo ser quinto, aunque conseguiría la vuelta rápida. Por último, en 1984 se disputaría la última edición en Calder,
antes de su traspaso a Adelaida y su incorporación al Mundial de Fórmula 1. Roberto Moreno conquistaría su tercera victoria sobre Keke Rosberg y Andrea de Cesaris, doblando una vez más al resto de australianos. Esta vez sería Niki Lauda quien tendría que abandonar con la vuelta rápida en su posesión. Y el resto de la historia ya la conocemos todos. Alan Jones no pudo terminar por problemas mecánicos con su Lola en ninguna de las dos ocasiones en las que participaría en 1985 y 1986. David Brabham, por su parte, también participaría en dos ocasiones, clasificando en las últimas posiciones y abandonando tras un trompo en 1990 y con problemas de motor en 1994. En 2002, la nueva promesa del automovilismo australiano, Mark Webber, debutaría en casa consiguiendo los primeros puntos locales con una gran quinta posición con un Minardi. Sin embargo, volvería a abandonar en 2003 y 2004, en esta última clasificando sexto. En 2005, ya con Williams, clasificaría tercero y llegaría a rodar en posiciones de podio durante varias vueltas, pero terminaría la carrera en quinto puesto de nuevo. En los siguientes años abandonaría en 2006 y 2008, y en 2007 sufriría unas paradas lentísimas que le arruinaron otra carrera en los puntos. Llegamos a 2009, en el que si bien el Red Bull era ya el segundo mejor coche, una mala quali y un toque en la salida con Barrichello y Hetfield le privó de poder luchar por el podio en una carrera bastante accidentada, en la que su compañero abandonaría luchando por defender la segunda posición en las últimas vueltas. En 2010, el Red Bull partía como favorito. Sin embargo, tras clasificar segundo, tuvo dos enzarzadas con Hamilton a lo largo de la carrera que le impidieron de nuevo luchar por el podio o la victoria, ante el abandono de nuevo de su compañero cuando lideraba. Hamilton now pulls clear. Webber comes steaming up the inside. Hamilton goes round the outside. Coming through. Be amazed if he can get round there. Alonso's going to go. Oh, no, Webber comes through now. There's been a collision. It's Hamilton and Webber. En 2011, una estrategia a tres paradas le privaría de la tercera plaza del podio ante la victoria de su compañero, y en 2012 clasificaría delante de su compañero, pero una mala salida con toque incluido sería determinante para quedarse a las puertas del podio, terminando a tan solo medio segundo de Hamilton. En este incidente de primera vuelta también estuvo implicado Ricciardo, que se hundió al fondo de la parrilla, pero aprovecharía un accidente final de Maldonado y un pinchazo de Rosberg para, igual que Webber, sumar los primeros puntos de su carrera deportiva en Australia en la novena posición. En 2013, otra terrible salida desde la segunda posición condicionaría la carrera de Webber en su último Gran Premio de Australia, que no pudo ser más que sexto, mientras que Ricciardo abandonaría. En 2014, Red Bull hizo realidad el relevo generacional y fichó a Daniel Ricciardo para reemplazar a Mark Webber. En su debut, en Australia, Ricciardo rodó en segunda posición casi toda la carrera para romper finalmente el maleficio australiano, hasta que fue descalificado tras la carrera por irregularidades en el flujo del combustible. Para 2015, un Red Bull venido a menos no pudo en toda la carrera con Felipe Nasser y acabó séptimo doblado. En 2016, Ricciardo hizo una gran carrera, para acabar cuarto a 24 segundos de sus perseguidores, pero alejado igualmente del podio Rosberg-Hamilton-Vettel. En 2017 penalizó y abandonó, y en 2018 volvió a quedarse a las puertas del podio Vettel-Hamilton y Raikkonen, aprovechando eso sí el trompo de su compañero Verstappen y el doble abandono de los Haas. En 2019, Ricciardo ficha por Renault, pero su debut se saldaría con una excursión por el césped en la salida, con pérdida de alerón incluida. Durante las dos siguientes temporadas, el Gran Premio de Australia fue cancelada por la pandemia del COVID. Sin embargo, en 2022, la Fórmula 1 volvió a Australia, y Ricciardo realizaría una carrera bastante digna para lo que ha sido su etapa en McLaren, terminando sexto pegado a Norris. En 2023 nuestro protagonista sería Piastri, quien a pesar de caer en Q1 realizaría una buena salida, y el caos le otorgaría los primeros 4 puntos de su carrera deportiva en casa como a sus dos antecesores. ¿Creéis que Oscar Piastri logrará romper el maleficio a lo largo de su carrera? Dejadme en los comentarios y dadle un buen like si os ha gustado el vídeo.